Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Rátiva, psicóloga de la Fundación Fundar, una fundación especializada en el tratamiento de las adicciones, ya sea alcohol, droga, juego, sexo, cualquier tipo de comportamiento compulsivo que nos saque de la realidad. Este es un ciclo de conferencias para las familias de las personas que están haciendo un proceso dentro de la fundación o para quienes nos encuentran buscando por la internet información acerca de lo que es la codependencia o los centros de tratamiento de las adicciones. Estábamos en un ciclo de conferencias enfocadas directamente a todo lo que tiene que ver codependencia. Como ya les hemos venido contando, la codependencia pues es el título que se le atribuye a las familias, a las parejas, a los amigos o a las personas cercanas de alguien que tiene un problema de adicción y que efectivamente están vinculados directamente con esta persona y que de una u otra manera se han visto afectadas por la adicción. Hemos venido hablando acerca de lo que son las definiciones, de por qué desarrollamos este tipo de comportamientos codependientes, cómo la manera en la que nos relacionamos con la persona que tiene un problema de adicción, cuáles son como nuestras características básicas en la relación con el otro. Hoy vamos a hablar de un tema puntual que se llama límites, ¿sí? Digamos que es algo que marca la pauta, la manera de relacionarnos con la persona que tiene una adicción, tiene que ver con los límites. Los codependientes, una de las características principales es precisamente la ausencia de límites funcionales. ¿Qué querrá decir eso? Primero vamos a definir lo que quiere decir límite. Límite es como la señal, la marca, o sea, una señal, una marca, algo que nos distingue hasta dónde va. Hay límites físicos y hay límites emocionales. El límite lo que nos señala es dónde comienza y dónde termina algo, a dónde estoy yo y dónde está el otro. Ese límite es lo que nos permite a las personas es identificar quién soy yo. El límite me ayuda también a poder reconocer cuál es mi identidad y cuál es la identidad del otro, quién es el otro, cómo actúa el otro, ¿sí? Los límites son muy importantes porque son los que nos dan la pauta a qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con el otro y con el mundo, en la interacción con el mundo. Como les decía, hay límites físicos, tiene que ver, los límites físicos tienen diferente gama de presentaciones, no simplemente tiene que ver el límite hasta dónde yo puedo entrar, ¿sí? No digamos ahorita en el tema de la pandemia, que vamos a entrar a un local comercial y nos ponen unas cinticas amarillas que nos delimitan, nos señalan, nos da la información correspondiente hasta dónde nosotros podemos tener acceso, hasta dónde nos podemos acercar para poder tener contacto o interacción con esta tienda a la que vamos a entrar y con las personas que están allá adentro. Eso es lo que quiere decir límite. Los límites físicos son muchos. No son únicamente la línea que nos dice hasta dónde podemos ir para entrar a un sitio, sino además de eso pueden ser límites cuando tú, por ejemplo, determinas hasta dónde voy a comer, cuánto de esto estamos en una cena, en un almuerzo, y entonces digamos, en esos que son tipo buffet, en donde uno va sirviendo todo lo que le parece rico y si quiere puede repetir. El límite es hasta dónde yo quiero comer y qué cosas voy a comer, ¿sí? Entonces yo puedo decidir hasta dónde voy a servirme comida en esta ocasión, hasta dónde voy a gastar dinero, cuánto dinero me voy a gastar para determinada acción. El límite físico también tiene que ver con si yo cierro una puerta o no, si tienen o no tienen acceso. Y esos mismos límites también hay, digamos que se pueden ejemplificar en la parte emocional, hasta dónde yo permito que el otro entre, hasta dónde yo permito que el otro pueda opinar acerca de mi vida y hasta dónde yo puedo opinar o ir con el otro. Los límites físicos también tienen que ver, pues obviamente, con el contacto físico. Si yo puedo ingresar o no a un sitio, hasta dónde yo puedo tener accesos, hasta dónde pueden acercarse
en mi cuerpo, qué pueden tocar, qué me pueden decir en lo emocional, hasta dónde yo permito que el otro interfiera, influya en mi vida, en mis decisiones, en mis gustos. Esos son los límites. Y por lo general las personas codependientes tenemos los límites mal, no tenemos límites o son disfuncionales. Hay diferentes clases, digamos que hay diferentes dificultades en el tema de los límites. Digamos que los límites funcionales son aquellos que me permiten interactuar con el otro de una manera respetuosa, saludable, en donde yo sé hasta dónde puedo ir con él, hasta dónde puedo interactuar con esa persona sin faltarle al respeto, sin ser controlador, sin ser abusivo, y hasta dónde el otro puede estar, opinar, tocarme o interactuar conmigo, ¿no? Digamos que el límite se marca por cómo yo me sienta. Si yo me siento bien, me siento cómodo, me siento relajado, digamos en el manejo del dinero, yo le doy a guardar un dinero a alguien o le digo, bueno, usted lo puede administrar, pero si se gasta más de lo que yo le permití o se toma atribuciones que no le he dado, pues ahí ya pasó los límites, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo esas dos clases de límites. Como les decía, los límites nos ayudan a definir nuestra identidad. ¿Qué soy yo? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que deseo? ¿Quién soy yo? Define en parte lo que es mi personalidad, y también me ayuda a poder identificar quién es el otro, ¿no? Hasta dónde va el otro, hasta dónde puedo ir con ese otro, ¿no es cierto? Entonces digamos que hay algo que es muy importante, y es que muchas veces los límites físicos dan cuenta de los límites, nos ayudan a poner los límites emocionales, ¿sí? Es decir, si yo no soy de esas, yo soy una persona que no me gusta que me estén abrazando, que me estén consintiendo, que me estén diciendo como tantas cosas, como muy salameros conmigo, eso tanto dulce no, pues seguramente yo pondré mi límite si me encuentro con una persona así, alguien que me quiera como abrazar mucho, alguien que quiera estar como muy cercano a mí, como diciéndome muchas cosas, pues yo le haré saber si tengo unos límites funcionales de forma asertiva, que ese tipo de comportamientos no me gusta, ¿sí? Y eso habla de mí, da cuenta de cómo soy yo. Y por supuesto me permite también entender, cuando yo en la interacción veo cómo los otros se relacionan, me permite entender cómo son los otros. Digamos que los límites nos enseñan, nos permiten ver o reconocernos a nosotros mismos a partir de donde comienzan los límites del otro. Donde terminan los míos, comienzan los del otro. Así es, los límites nos ayudan a identificar quiénes somos y cómo interactuamos, cómo existimos en este mundo, hasta dónde, de qué manera nos relacionamos en este mundo, ¿no? Bueno, digamos que ese es como lo que define los límites funcionales, es que sean unos límites que en donde yo me sienta tranquila, a gusto, satisfecha, me sienta respetada, tiene que ver con mis valores, con mis principios. Y las otras clases de límites son los límites que ya no están funcionando tan bien. Hay unos límites que se llaman los límites inexistentes, ¿sí? O sin límites. ¿Qué querrá decir eso? Es decir, que yo no pongo límites para nada. Si me quieren coger, si me quieren abrazar, si me quieren meter la mano, si me quieren coger mis cosas personales, si quieren meterse o opinar de mi vida, no pasa nada. O sea, yo permito que todo pase. Es como si no existiera el límite. Vamos a imaginar que es esta puerta. Esto es lo que me limita de aquí, de esta habitación a la otra. Me pone una barrera. Entonces, si yo la tengo cerrada, quiere decir que de allá para acá no pueden entrar, ¿no? Y yo establecí un límite. Por ahora, mientras yo estoy haciendo este video, las personas que están al otro lado de la puerta no pueden ingresar. Establecí un límite. Y si lo hice de manera funcional, pues les expliqué por qué. Les dije, en este momento no pueden ingresar porque estoy haciendo un video y no quiero que me interrumpan. Lo hice asertivamente, expliqué por qué. Me hace sentir cómoda, ellos también quedan cómodos, no es que yo no los quiera ver, no es que los quiera apartar, no es que quiera ser antipática, y lo dije de manera asertiva, tiene una funcionalidad. ¿Qué pasa cuando hay unos límites inexistentes? Esta puerta no existiría,
¿sí? ¿Y qué pasaría? Que todo aquel que quiera entrar y salir lo haría. Si prenden la televisión, si prenden la música, si quieren entrar, salir, no pasa nada. Si quieren hacer aquí caritas al frente mío y aparecer en el video, también lo van a hacer. No hay límite. Vamos a hacer el ejercicio con la puerta, ¿ok? Entonces, el no tener límite implica que no hay límite ni para lo físico ni para lo emocional. Todo entra, todo puede entrar, todo puede salir, todo puede pasar, ¿sí? ¿Qué otra clase de límites existen? O sea, ¿qué otra dificultad en los límites puede existir? Los límites que son intermitentes, es decir, que yo dejara esta puerta medio abierta. Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Para los que están al otro lado de la habitación no es claro si pueden entrar o salir. Tal vez se asomen y hagan cocos, tal vez pasen rápidamente o tal vez no. Simplemente piensen que porque está medio abierta y me escuchan hablando, seguramente no van a poder salir. O sea, la información no es clara para los demás. Es importante darnos cuenta en este momento que los límites no son solamente los límites que yo pongo, sino hasta dónde voy yo también con el otro. La puerta también me ejemplifica, me permite ver que si que si la puerta está cerrada, también les voy a permitir a los que están en la habitación del lado de allá que tengan sus actividades diarias, no se van a incomodar porque yo estoy haciendo esta actividad en este momento. Ellos van a poder seguir viendo televisión, escuchando música, moviéndose, prendiendo la luz, apagando la luz, bueno, conversando, y no va a pasar nada. Digamos que es recíproco. No es solamente que ellos no afectan mi actividad, sino que yo tampoco afecto la de ellos. Esos son los límites funcionales. Si la puerta estuviera abierta, seguramente en mi tono de voz, mi conversación, el tipo de luz que yo uso acá, estaría afectándoles a los que están al otro lado de la puerta, ¿no? Entonces, y pues ellos también a mí. A veces sí, a veces no, como que más o menos sí me deja, como que más o menos no me deja, son inexistentes. Entonces no hay claridad, no se sabe hasta dónde puedo ir con esa persona. A veces sí se deja, a veces no. Tal vez venga mi hija, me haga cocos aquí y yo diga, uy, sí, ay, qué linda, y ya. Y interfirió un poco, pero no pasó nada. Entonces ella no va a saber con claridad que por un tiempo no va a poder entrar a esta habitación. Y eso mismo pasa en la vida real, con los límites físicos, pues en la vida común y corriente, con los límites físicos y con los límites emocionales. Para algunas cosas sí, entonces somos ambivalentes. Somos como las olas del mar, no tenemos claridad y no hay precisamente esa patrón o esa línea o ese camino por el cual nos debemos conducir, y por eso pasan muchos inconvenientes, porque vamos y venimos y no sabemos, en algún momento nos respetan y en otros no, no se sabe. Ya vamos con los límites funcionales, los inexistentes, los ambivalentes o los ambiguos, y hay otro tipo de límites que es el bloqueo total. Supongamos que no solamente estuviera esta puerta, sino que a mí se me ocurre poner una puerta de refuerzo, ¿sí? Y adicional a eso, voy a cerrar aquí las cortinas y voy a poner una tabla aquí de madera a las ventanas que me dan aquí a los dos lados, a la parte de atrás también. O sea, lo que hice fue me amurallé. Y entonces ni entran ni salen nada de nada. Esos límites tampoco son funcionales. ¿Por qué? Porque cuando yo no me permito interactuar con el otro, cuando el otro desconoce totalmente lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo deseo, pues no puede interactuar conmigo. Soy una persona de difícil acceso. Digamos que en ese caso es cuando hablamos de esas personas que se les dificulta mucho el cambio, que se les dificulta mucho aceptar o poder comprender lo que el otro necesita, que se les dificulta aprender a vivir o ver la vida de una manera diferente. Creemos que no tenemos que ser estáticos en la vida y mantenernos de por vida o siempre de la misma manera. La manera de interactuar, la manera de ser tiene que ser siempre la misma, no hay otra forma, ¿no? Y eso también dificulta las cosas. Cuando no hay un límite claro, pues eso es como la ola del mar, va y viene, y cuando hay una muralla total, pues no entra nada, ni sale ni entra, y eso dificulta las relaciones. Entonces, cuando encontramos esas personas que son demasiado radicales,
difícil de difícil adaptación al cambio, en que finalmente uno no comprende ni quién es la otra persona, porque es muy difícil saber qué puedes hacer tú, ¿no? Cómo puedes relacionarte con esa persona, qué puedes recibir o obtener de esa persona. Entonces digamos que esas son como en general las dificultades o los límites en donde nosotros nos movemos. ¿Qué pasa en las adicciones? Por lo general nosotros, pues la mayoría de los codependientes tenemos dificultades para establecer límites funcionales, o estamos amurallados o no tenemos, ¿sí? Y eso viene desde nuestra infancia. Digamos que los límites se generan desde que nacemos, desde que estamos en el vientre, desde muy pequeñitos. Cuando nacemos somos totalmente indefensos y dependemos totalmente de nuestra mamá, del cuidado, y básicamente la mamá y el bebé es uno solo, ¿sí? Están todo el tiempo para comer, para todo lo necesita, pero a medida que vamos creciendo, digamos que esa es otra de las características de la codependencia, pero que vamos a ver en un siguiente video. A medida que vamos creciendo vamos haciéndonos independientes, pero si no nos enseñan esa dependencia, pues grave, ¿no? Porque llegamos a los 50 años y todavía necesitamos a la mamita de 80 que nos cuide y nos proteja. O no nos han cuidado y hemos tenido que enfrentar la vida y pasar por muchas situaciones dolorosas y de conflicto, precisamente porque no hemos tenido quien nos guíe y nos oriente. Aprendemos desde pequeños los límites, nos enseñan hasta dónde podemos ir cuando nos dejan hacer pataleta o la frenan, hasta dónde podemos ir y hasta dónde podemos y a dónde tenemos, en qué momento tenemos que parar, en qué momento, qué podemos sí permitir hacia nosotros y qué nos podemos permitir a los otros. A veces nosotros los codependientes tenemos la tendencia recuerden de las características, ¿no? A ser muy controladores, a estar muy salvadores, muy encima del otro, muy viendo cómo le resuelvo la vida. Entonces estoy opinando acerca de lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, de qué manera lo debe hacer. Y pues recuerden que eso precisamente habla de que no tenemos límites y que no podemos ver al otro como un ser humano independiente de nosotros, con capacidad de decisión. Pueda que no tenga el sano juicio y esté actuando completamente de forma inapropiada, pero eso no quiere decir que tengan que depender en absoluto de nosotros y que tengamos que estar nosotros todo el tiempo diciendo qué hacer y qué no hacer, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los límites? No poner límites implica muchas cosas. Es que me dejo llevar por la vida, es que finalmente no asumo una identidad y una responsabilidad, porque poner límites requiere que tú seas responsable y que desarrolles carácter, que desarrolles autonomía y autorregulación, ¿sí? Autonomía porque tú mismo eres el que debe establecer. Nosotros siempre tendemos a responsabilizar al otro por cómo nos sentimos o por lo que nos pasa, por lo que nos sucede, pero no es así, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces los límites lo que nos ayudan es a autorregularnos y nos generan autonomía e independencia, nos generan identidad, qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Qué pasa cuando no tenemos los límites claros, cuando tenemos dificultad con los límites? Pues que nos dejamos, por lo general, no sabemos decir no, ¿sí? Queremos decir no, pero decimos sí, porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, porque nos da culpa, porque qué va a pasar, porque de pronto nos da miedo a que nos abandonen, a que nos rechacen, a que perdamos el control. Y lo que es importante con los límites es aprender a identificar cuando yo no quiero algo, poder decir no, y cuando sí quiero algo, poder decir sí. Que eso es otra cosa que pasa, también se nos dificulta decir, el sí también se nos dificulta cuando realmente sí queremos algo, porque no nos sentimos merecedores, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa pasa cuando no tenemos los límites claros? Por lo general, pues no sabemos, se nos dificulta decir no cuando es no, se nos dificulta decir sí cuando es sí, no solamente para lo que estamos pensando, sino para lo que vamos a hacer, para lo que estamos sintiendo, ¿no? Cuando ponemos límites nos sentimos culpables de que el otro se va a sentir mal, de que el otro de pronto
le voy a hacer daño, pero no, hay que superar eso y hay que reconocer que el no también educa, el no también, el no puede que le afecte al otro, pero no significa que se va a morir, ¿sí? Sí, pueda que se altere un poco, pero sin embargo nos toca sobrepasar ese momento de culpa que es las primeras veces mientras nos acostumbramos. Por lo general es más pataleta que realmente una crisis existencial o realmente algo gravísimo cuando tú dices que no quieres hacer algo o que no vas a aceptar algo. Entonces es superar eso, es superar esos primeros momentos cuando llegan a la fundación y uno les dice, no, mire, no le vuelva a comprar tantas cosas, restrínjale, hay que restringir unos horarios, no pueden salir a determinadas actividades, no pueden hacer tales cosas, mire, no pueden permitir la falta de respeto, establecer, o sea, digamos que al dar esas indicaciones a las personas se les dificulta lograrlo porque al principio lo que les digo, se llenan de sentimiento de culpa, del miedo, porque qué tal se me pierda más el muchacho, qué tal se me abandone, qué tal le pase algo grave, pero finalmente recuerden que esto es más de lo mismo de lo que yo les vengo diciendo en las anteriores conferencias, y es que hay que enfrentar ese miedo, hay que permitir que el otro asuma la responsabilidad de sus actos, las consecuencias de sus actos, porque de lo contrario lo que ayudamos es a mantener la enfermedad, ¿no? Y entonces hay que sobreponerse a ese dolor, a esa angustia, a ese miedo que al principio da, pero hay que arriesgarse, ¿sí? No tener los límites nos ayuda a tener una dificultad para distinguir entre lo que yo quiero hacer y lo que yo no quiero hacer, lo que yo les decía. Y entonces cuando yo no tengo una identidad clara, cuando yo realmente no sé qué es lo que quiero, pues no, cualquier bus, así cuando la gente no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿no? Entonces es importante trabajar en eso, en finalmente yo qué es lo que quiero, finalmente qué es lo que yo deseo, qué es lo que me hace sentir tranquilo y en paz. Yo creo que ese es el mayor indicador, lo que me dé paz, ¿sí? Lo que me dé tranquilidad, lo que me haga darme cuenta que esta decisión que yo tomo no solamente me beneficia a mí, sino a las personas que están a mi alrededor. Nos podemos confundir, sí, con frases de lo hago por tu bien, ¿no? Yo hago esto por tu bien, entonces permitimos maltrato y abuso, o si tú no haces esto, mira que va a ser peor para mí, y entonces el temor vuelve y nos hace no poner el límite, pero son cosas que tenemos que enfrentar. No puede ser posible que permitamos abuso contra nosotros porque es por tu bien, ¿no? No, ese no es amor, ¿no? El cariño a veces lo descoloca a uno. Entonces, pues yo lo hago porque es por tu bien, ¿sí? Entonces yo te maltrato, te pego, te miento, te robo, pero no te voy a abandonar porque es que sin mí no puedes vivir. O yo te doy, porque hay otros casos en los que nuestro familiar que tiene un problema de adicción es el que aporta económicamente y entonces permitimos todo, no ponemos límite porque como él es el que nos da, entonces nos da miedo y resulta que pues finalmente se lleva por delante, sí, nos da la comida, pero finalmente nos maltrata, nos abusa y se lleva por delante el resto de la familia. Entonces tenemos que mirar qué hacer, qué otras cositas hacer, qué movimientos hacer y si los miembros de la familia se tienen que reorganizar de una forma diferente para conseguir ingresos y frenar ese factor que es el económico con el que me manipulan, pues tendrá que hacerse por el bien y por la paz de todo el sistema familiar. Bueno, ya lo que les decía, los límites, cuando establecemos límites, cuando no tenemos límites es muy fácil que nos chantajeen y chantajear, ¿no? Manipular. Podemos pensar que somos egoístas, que somos egocéntricos, pero en realidad no, porque el egoísmo y el egocentrismo es algo muy diferente a establecer límites que marquen una pauta para el buen trato y para las buenas relaciones. El ser egoísta y el ser egocéntrico tiene que ver con muchas otras cosas muy diferentes al respeto, a la honestidad, al buen trato. Es muy diferente a eso. Digamos que lo más importante de los límites
Es tener uno en cuenta que define mi identidad, lo que a mí me gusta, lo que yo soy, lo que yo deseo, lo que me genera paz, pero además de eso me permite crecer y hacerme responsable de mis propias decisiones y no estar poniéndole la responsabilidad de mi vida o de mis tristezas o de las situaciones por las que yo paso a los demás, ¿no? Los límites también nos ayudan a tener un espacio personal, un espacio propio, un lugar que es única y exclusivamente para mí y que muchas veces lo perdemos, y ahí cuando lo perdemos es que nos desenfocamos. Recuerden que el codependiente es el que vive en función de su familiar, que tiene una dependencia. Entonces todo el tiempo está en función de cómo salvarlo, cómo rescatarlo, cómo hacerlo cambiar. Y nos olvidamos de nosotros mismos, de cuáles son nuestras necesidades, de cuáles son nuestros deseos, nuestras responsabilidades como personas, nuestra salud, nuestra integridad. Entonces los límites nos recuerdan que tenemos siempre que tener un espacio propio, un espacio para nosotros mismos, y seguramente en ese espacio propio es un espacio, un campo personal que es muy importante tenerlo porque nos permite refrescar nuestra identidad, nuestro yo, lo que nosotros queremos, nuestras metas, nuestros sueños, claro, en conexión con otros, pero sí tenemos que tener esos espacios propios, esos espacios personales en donde nadie más entre, el poder superior, nadie más, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esos espacios? Porque al tener esos espacios nos vamos a ir dando cuenta si realmente estamos trabajando en nosotros. Cómo está nuestra salud, cómo están nuestras finanzas, cómo están nuestros sueños, cómo están las metas que nos hemos propuesto, cómo estamos nosotros. Y seguramente al hacer esa observación pues nos vamos a dar cuenta que hemos estado desatendidos por mucho tiempo por estar atendiendo a otro. Y por eso es que como digamos que el amor que ofrecemos no es digamos que esta relación de querer salvar al otro no es altruista, sino tiene una necesidad de retorno. Es decir, yo invierto en ti porque quiero algo de ti. Aparentemente es altruista, ¿no? Aparentemente es porque yo te quiero, porque eres mi familiar, porque es sin esperar nada a cambio, pero recuerden que finalmente es esa necesidad, así como el dependiente necesita el efecto de la droga, nosotros los codependientes también necesitamos del efecto, del efecto que genera el ayudar al otro. El sentirnos omnipotentes, el sentir que tenemos el control, el sentir que nos necesitan, el sentirnos útiles. Entonces todas esas cositas, esas arandelas que salen alrededor de nuestro comportamiento, pues hacen que al poder identificarlas podamos cambiar, ¿sí? Podamos modificar. Sí, es que yo con el argumento de que es mi hijo, con el argumento de que es mi esposo, pero ¿cómo lo voy a dejar? Pero cuando la cosa es invivible hay que establecer límites, porque no solamente es su vida la que se está deteriorando, sino seguramente de las personas que están a su cargo como sus hijos o demás familiares. Entonces, al tener ese espacio propio podemos evaluar cómo estamos, ¿sí? Y al evaluar que tal vez no estamos tan bien, nos damos cuenta que muchas veces esa es parte también de la cantaleta y de esa crítica constante al otro, del daño que nos hace, ¿sí? Pero finalmente somos nosotros los que hemos decidido estar en función de él y el otro ha sacado beneficio de esa situación. Entonces, al darnos cuenta de cómo funcionamos, que finalmente nosotros responsabilizamos al otro porque le damos de más y lo responsabilizamos de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad, lo que nos damos cuenta es que yo tengo que aprender a poner límites. Yo sí te voy a querer, pero te voy a aprender a querer diferente, hasta un punto en el que voy a ayudarte, pero en un punto en el que la ayuda no implique hundirme yo, un punto en el que yo te pueda dar herramientas, pero cuando yo vea que esas herramientas no las estás usando y al contrario las estás malgastando, mal usando, y yo me estoy descuidando en ese punto, ya no te puedo seguir ayudando y me tengo que concentrar en mí. Puedo poner un límite, ¿sí? No puede ser que yo esté gastando el dinero de todo mi sueldo para pagar tus deudas y tú te sigas endeudando, ¿sí?
tú sigas usando tu dinero para meterte al casino, para comprar drogas, para comprar alcohol, para ir a prostíbulos, no. Entonces, sí, yo te puedo ayudar, te puedo brindar alternativas, te puedo ayudar a buscar unos créditos, te puedo, bueno, lo que sea, te puedo colaborar, pero hasta un punto, y si tú das, yo te sigo, o sea, ahí sí como la cometa, suelto y recojo, suelto y recojo. ¿Hasta dónde puedo ir? Si yo veo que no hay respuesta, pues tengo que parar. Y si veo que va dando respuesta, tengo que ir soltando y permitiendo que esa persona cada vez sea más independiente y más responsable. Por supuesto que si yo no tengo límites y mi familiar sabe que yo todo el tiempo voy a estar usando mi sueldo para dárselo a él, pues él nunca va a querer parar. Y yo voy a estar todo el tiempo endeudada, en malestar, en angustia, en estrés, y por supuesto que le estoy pasando una cuenta de cobro altísima porque estoy dedicando toda mi atención, toda mi energía a ti, pero él no me lo está pidiendo, yo se lo estoy dando porque sí. Como no es altruista, quiero algo a cambio, y entonces ahí es donde viene la cuenta de cobro, que es muy pesada, muy grande, es impagable en ocasiones. Entonces no se trata de, ok, voy a dejar de dar lo que no me están pidiendo, o pueda que me lo estén pidiendo, pero pues no me corresponde, y voy a empezar a darme a mí, a ponerme en mi lugar, qué es lo que yo necesito, qué límite debo establecer con ese otro, ¿no? Cuando no pongo límites, pues hay unas consecuencias muy, muy graves, ¿no? Hay inseguridad general, hay baja autoestima, hay dificultad para saber lo que yo quiero, hay falta de identidad, hay dependencia emocional, hay desconcentración, hay confusión, hay caos, ¿sí? Es lo que dice el primer paso, ¿no? Que la vida se nos vuelve ingobernable. Cuando no hay límites, pues todo es una locura. Imagínense una ciudad como Bogotá sin semáforos. ¿Qué pasaría? El límite para pasar una avenida es el semáforo. Nos dice en qué momento podemos pasar y en qué momento no. Y es absolutamente claro. Aquí nos limita la puerta, el acceso al otro lado, tanto para mí como para ellos. Igual, hasta dónde yo puedo ir con el otro, hasta dónde el otro puede entrar a mi vida. Porque en ocasiones nuestra misma familia, en estas relaciones que sean con codependiente y dependiente, pues la dinámica es bien tóxica, bien enfermiza, ¿no? Bien desagradable, bien frustrante, por decirlo de alguna manera, porque por lo general nos estamos pasando cuentas de cobro muy altas, como les decía, nos estamos haciendo señalamientos y críticas muy fuertes los unos a los otros, estamos totalmente insatisfechos, porque nosotros creemos que por ayudarlos, por cuidarlos, pues nos van a querer, pero al contrario lo que quieren es huir de nosotros, y pues ellos también van a tener por lo general está el sentimiento de que nunca dan la talla, de que siempre la embarran, de que hay otras personas mejores que ellos, y pues nosotros también damos lo mejor para nosotros los codependientes pensamos que estamos dando lo mejor cuando en realidad no. Pero ¿por qué no me agradeces si yo le he dado lo mejor de mí? He hecho los mejores esfuerzos. Tal vez eso es lo que no necesita, o tal vez precisamente lo que necesita es un no. Un no. Si tú te metiste ahí, tú te sales, tú te haces responsable. Eso es finalmente lo que a veces necesitan nuestros familiares, un no. ¿No? Y pues nosotros también, no, no puedo meterme, no puedo involucrarme, no me corresponde, ¿no? Bueno, pues los límites se manejan en el día a día, a nivel consciente e inconsciente, o sea, hay cosas que tú vas haciendo, que las tienes claras y pones el límite, si es la puerta paras. Ya si te vas a meter en la conversación que no te corresponde, si te vas a meter a preguntar o a salvar o a querer cambiar al otro, seguramente lo haces de manera inconsciente, automática, pero a medida que vas aprendiendo y vas trabajando tu proceso, te vas dando cuenta y poco a poco vas cambiando. Es un proceso que requiere tiempo, que requiere paciencia, que requiere un ejercicio de autoobservación constante y bueno, no parar, ¿sí? Se puede querer a alguien, se pueden compartir las cosas, se puede ayudar a los demás, pero además de todo eso, es muy, pero muy importante mantener el propio espacio personal, ¿sí? Ese espacio en donde yo me siento a gusto conmigo misma, en donde yo puedo establecer qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, hasta dónde puedo ir con el otro, qué cosas ya me gustaban pero ya no y qué deseo cambiar, ¿sí? Ese espacio personal
que perdemos, porque finalmente nuestra vida se convierte en la vida del otro. No tenemos una vida propia, tenemos la vida del otro y responsabilizamos al otro por nuestras frustraciones. Bueno, lo que les voy diciendo, los límites se van mejorando, se van recuperando poco a poco. En la medida que tú estableces un límite con alguien, procura mantenerte, o sea, no es que hoy sí le dejo llegar a la entrada a la casa hasta las 9, pero en 8 días le digo, bueno, llegue a las 10, no, o sea, sea constante. Si está amurallado, poco a poco usted permita seguirse rompiendo esas murallas para que lo puedan ver y usted poder ver que hay al otro lado. Recuerde que la ayuda de la terapia individual es muy importante, la ayuda de los grupos de apoyo también. Confiar en uno mismo es supremamente importante, en su propia, en su sentir, en su intuición, en su valía. Recuerden que es que todas las personas somos valiosas, ¿sí? Y no importa si tú dices no importa si esta vez no puedes ayudar, eso no quiere decir que no seas valioso, sigue siendo valioso. Aún más valioso porque lograste establecer un límite con el otro por ti, por tu bienestar, por tu salud, por tu propia paz, y eso, en cambio de quitarte valor, lo que das te agrega valor, no nos dé temor cuando se pongan bravos por establecer un límite. Tenemos que llenarnos de paciencia y tolerancia, tampoco vamos a ser totalmente intransigentes. Recuerden que los límites es algo que me haga sentir paz a mí, pero que también sea con respeto y pensando en el otro. Es decir, yo establezco un límite, pero no es que yo cierre arbitrariamente la puerta y no les explique qué pasa. Yo lo voy a explicar, lo voy a hacer acertadamente, con respeto, con cariño. Al principio van a ocurrir muchas pataletas, tanto de la parte del otro lado como de este, porque no nos adaptamos fácilmente al cambio, pero poco a poco llénense de paciencia, de mucho valor, de mucha serenidad, y seguramente a medida que va pasando el tiempo usted va a lograr establecer límites de manera automática, consciente, sin necesidad sin necesidad de estarlo pensando, sino ya le va a salir de manera automática, porque poco a poco usted va a ir entendiendo cosas y va a ir procesando, va a ir interiorizando cosas que usted sí tiene que hacer, cosas que no, con las que yo me siento contento, tranquilo y feliz. Y a medida que eso va pasando, pues va saliendo naturalmente. Al comienzo nos tocará esforzarnos un poquito más. Y bueno, recuerden que deben seguir profundizando este tipo de temas en la terapia individual. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Continuaremos viendo características de la personalidad codependiente y cómo ir mejorando para el cambio. Que tengan un lindo fin de semana.